Estamos acompañándolos en la radio de la Universidad Nacional de Salta. Vamos a hablar ahora de lo que ha dejado en la sesión. Ayer hubo mucha actividad que estuvo vinculada también con el análisis de postulaciones, los temas habituales que surgen del tratamiento fijado en el orden o el acta de labor parlamentaria. Para ello, agradeciendo el contacto telefónico, estamos en contacto telefónico, con el doctor Roque Cornejo, senador por Capital. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Daniel Díaz lo saluda. Bienvenido a la radio de la UNSA. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable. Muy bien, a usted por atendernos, doctor. Bueno, queremos que nos comente cómo ha sido la jornada de ayer, no solamente en lo referente a la sesión, sino también todo el trabajo previo quizás y el mismo desarrollo, el abordaje de los temas planteados. Bueno, en la sesión de ayer tuvimos como dato más relevante un tratamiento sobre tablas que no estaba previsto en la sesión y que el Censimo lo aprobó sobre su tratamiento sobre tablas, que es en relación a una cesión en comodato de unas tierras que pertenecen actualmente, están en órbita de la Reserva Federal, de la Reserva Ambiental y Cuenca Hídrica de finca, denominada Finca Las Costas, conocida por todos los vecinos de Salta y de San Lorenzo, que es una reserva importante porque es una cuenca hídrica, de cuya cuenca el vital recurso como el agua se nutren tanto el municipio capital como el municipio de San Lorenzo. En esa oportunidad, bueno, se estaba hablando de un proyecto que ya tenía media sanción de diputados, mediante el cual se le entrega un comodato por 25 años al Club Tigres, bueno, había varias posturas de vecinos de la zona, de los costeños y también de la comunidad denominada Lules, que, bueno, plantearon ciertos reclamos, se manifestaron ayer en la puerta de la legislatura y terminó, bueno, aprobándolo el Senado, menos quien les habla, de la Libertad Avanza votamos en contra, en razón de que hay varios extremos legales que no se estarían respetando ni cumpliendo, ¿no? En primer lugar, es una cesión de comodato, reitero, de un catastro que tiene una afectación, un cargo específico que la provincia debe respetar y hacer respetar, que es el de reserva. Esa afectación lo que impide es que se le dé al catastro, al inmueble, a esas hectáreas, un destino que sea distinto de una reserva. No se puede modificar el destino para el cual está afectado. Y bueno, en ese caso la única forma de avanzar sería que sea el propio abogado de la provincia, el doctor Pérez Alsina, quien recomiende y emite un dictamen recomendando la modificación de esa reserva, de ese destino, de ese cargo, y en qué medida tendría que hacerlo y venir y discutirse en la legislatura, porque estamos hablando de cuestiones ambientales que son cuestiones que trascienden a una administración, que trascienden a un gobierno, que trascienden incluso a una generación. Estamos hablando acá de las generaciones futuras incluso. Entonces es una cuestión que atiene a toda la comunidad y un debate amplio, por el cual nosotros habíamos ingresado un proyecto de ley proponiendo que se llame el referéndum, ¿no? Que está en el artículo 60 de nuestra Constitución provincial, es un mecanismo que busca la participación popular, mediante el cual sea la comunidad, tanto de San Lorenzo como de Salta, quien termine resolviendo qué utilidad se le va a dar a la reserva de Finca Las Costas y en qué medida va a ser esa utilidad, ¿no? Si va a ser el 100% para reserva o actualmente ya se está violando en los hechos ese cargo porque hay muchos ocupantes y familias que están utilizando la reserva, pero también hay otras instituciones que están haciendo uso de la reserva bajo distintos títulos, pero la realidad es que no está regularizada la situación de que eso sea efectivamente una reserva. Entonces tenemos que tomar una decisión clara, una decisión legal, y que la comunidad sepa qué destinos se le van a dar específicamente a esa hectárea y en qué medida se lo va a poder aprovechar. También para eso haría falta la participación del Consejo Liberante de San Lorenzo y de Salta Capital, sobre todo de San Lorenzo, en razón de que, bueno, estamos hablando de que las competencias ambientales también tienen su rol fundamental los gobiernos y las entidades municipales. Exacto. Bajo todo ese esquema, nosotros nos votamos en contra
creemos que se está avanzando de manera ilegal y sobre todo de manera perjudicial, porque si bien es cierto que a una entidad se solucionó el conflicto con el proyecto de ayer, pero hoy en el mediodía, ¿cuántas entidades más van a también pedir y creerse con derecho de solicitar hectáreas en la reserva? Entidades culturales, entidades deportivas, mismos actuales ocupantes. Entonces, va a terminar desembocando este tipo de actitudes sobre tablas y de manera inconsulta, va a terminar llevando realmente un grave antecedente en cuanto a la utilización de los bienes de dominio público, que si bien es cierto un bien de dominio privado, pero es público porque pertenece a todos los salteños y a las generaciones futuras. Estamos hablando de un recurso vital como el agua, no es cualquier reserva. Bajo todo eso, nosotros hemos solicitado la vuelta a comisión, se ha negado. Hemos solicitado el tratamiento nuestro, que se trate el referéndum, también se ha negado. Entonces votamos en contra en razón de que los extremos legales no se están cumpliendo. Exacto. Ahora, creo que vuelve al tapete el tema del derecho a las tierras, la situación de los pueblos originarios. Ayer también se concretó una presencia de referentes de la comunidad diaguita que están en una situación de conflicto con tierras en Cachi y, bueno, vuelven a ellos a instaurar en la agenda pública este tema de los derechos ancestrales de las tierras, ¿verdad? Bueno, eso ha sido parte de la sesión de ayer también, pero no ha tenido tratamiento legislativo en particular, porque en realidad son leyes nacionales que se han, que se han dejado sin efecto mediante un decreto nacional y es la justicia la que está actuando conforme a derecho. No se puede generalizar todos los casos, pero sí yo le puedo contar que se ha comunicado con nosotros y estamos trabajando hace 4 años con la asociación de propietarios, productores y finqueros del Valle Calchaquí, que son personas cuyas familias son originarias de los valles calchaquíes, que tienen antecedentes de tatarabuelos con títulos registrales conforme a derecho, que los avala la historia, la tradición, y lo avala también los títulos registrales, son propietarios conforme a derecho y están y se vieron afectados en los últimos años por personas que usurparon sus tierras y no pueden ser desalojados porque obtuvieron una sentencia en la justicia. Esto hay que ser claros. Es decir, para que la gente por ahí que no ha sufrido algún tipo de ocupación o usurpación, pero aquel que lo ha sufrido sabe perfectamente que la justicia no avanza de manera rápida para un desalojo. Usted tiene que mostrar hechos y derechos de manera fundada, y los desalojos no se llevan de la noche a la mañana. Son procesos judiciales muy, muy extensos. Hay familias que están hace 7 años con la sentencia y todavía no pueden ejecutar la sentencia y no pueden disponer de lo que es su propiedad. Incluso hay familias que ya han perdido a sus titulares registrales, están en sucesorio y pasan los años y se ven totalmente privados. Y además, con la gravedad de que algunos de estos propietarios fueron amenazados, amedrentados y muchos fueron golpeados de manera realmente bastante violenta. Están las denuncias penales, están las denuncias civiles y la justicia se ve impedida de actuar por un decreto, por una ley nacional del gobierno anterior que prohibía que se ejecute una sentencia, y ahí estamos en la intromisión de los poderes, ¿no? Estamos en un sistema republicano. Está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo, pero también está el Poder Judicial. Y no puede el Poder Legislativo, mediante una ley, impedir el cumplimiento de sentencias. Repito, es un proceso legal, es un proceso que se debe demostrar hechos y derechos, y son propietarios legales que se vieron privados de su propiedad de manera totalmente violenta y durante mucho tiempo. Entonces, sin hablar de un caso en particular, pero sí creo que hay que hablar del tema en general, de que debemos velar por el derecho tanto de la vida, por supuesto, de la libertad, pero también la propiedad es fundamental, y me gustaría en algún momento, si ustedes pueden entrevistarlo a esta asociación, sí, para que le cuente de primera mano cómo ha sido todos estos años que han sufrido y se han visto vulnerados y violentados en su propia tierra, en su propia casa, en su propia finca,
que no era de ellos, sino era de su tatarabuelo incluso. Tienen títulos registrales, yo he visto con más de 100 años de antecedentes registrales. Entonces, creo que tenemos que ser claros siempre en el sentido de que cuando vamos a discutir cuestiones relacionadas a temas sociales, lo hagamos con la mayor premura o precaución, porque no se puede generalizar. Hay casos en donde la justicia actúa, hay casos en los que la justicia no actúa. Podrá haber casos en que alguien denuncia algún exceso, deberá demostrarlo y hacer la denuncia, pero creo yo que tanto en el caso de la reserva, como en el caso de la comunidad paila, como en todo el caso que se refiera a propiedad privada, como también a bienes que son de dominio público, debemos ajustarnos a la ley, porque si no, termina pasando que a los amigos le hacemos excepciones y a los enemigos los castigamos con el duro peso de leyes que terminan siendo inconstitucionales, y no puede ser así. La ley tiene que ser para todos, sin excepción. La Constitución argentina ha abolido prerrogativas de sangre, somos todos iguales ante la ley, y esa igualdad tiene que verse reflejada en cada hecho, en cada acto de gobierno, porque si no, lógicamente, ayer la gente estaba muy enojada porque veía que había una decisión para algunos, pero otra decisión para otros. Entonces, eso causa también parte de que la gente no cree en sus instituciones, parte también de la crisis política que atraviesa concretamente la provincia de Salta. Tal cual. Permítame que le haga una última consulta, senador, y tiene que ver con lo que ha ocurrido en Cafayate. Muchos legisladores habían requerido informes para conocer las causas, para conocer el trasfondo de lo que ha sido realmente una noticia que alcanzó interés nacional, la cantidad de hectáreas devastadas por el fuego. ¿Han tenido información sobre esto? ¿Han podido avanzar para conocer las causas? Bueno, él nos pide informe, todavía nosotros no se nos ha contestado, pero sí es importante destacar que la defensa civil de la provincia de Salta, por ley, está en cabeza específica y única del gobernador. Es el gobernador quien debe administrar las medidas del caso para actuar en casos de tragedias ambientales, como son los incendios que sucedieron en Cafayate. Pero usted recordará, años anteriores sucedió acá en Salta Capital, y anteriores habían sucedido en Orán, en Tartagal. Yo estuve acá en Salta el año pasado, también estuve hace 3 años transitando la ruta justo en Tartagal y en Orán, y veía el avance que el fuego cruzaba la ruta incluso. Y estuvimos ahí. Y después las inundaciones. El año pasado, este año por este verano, inundamos los salteños en todas partes de la provincia, y vemos con absoluta preocupación que no hay un plan íntegro para evitar tragedias y para salvar la vida y el patrimonio de los salteños por parte del Poder Ejecutivo. Ha sido foto este verano como acá en Salta Capital, funcionarios provinciales y municipales iban a ver a los vecinos y con baldes de los vecinos, con agua de los vecinos que eran para los incendios. Esa no es la forma en la que un gobierno debe manejar los recursos públicos. Nosotros entrevistamos a los bomberos y nos comentan la cantidad de cuestiones a resolver respecto a recursos que les faltan para realizar adelante su tarea, su trabajo, para salvar sus vidas y las vidas de los vecinos. Entonces, nosotros queremos hacer siempre foco ahí, lo hemos hecho en su momento al tratarse el proyecto y el pedido de informe. Sí. Creemos que es importante destinar los recursos que hacen falta y alertando, Daniel, toda la comunidad sepa que ya hay alarmas internacionales respecto a que vamos a transitar nuestra región este año otra vez el efecto del Niño, que lo habíamos ya vivido en el 98, en el 99, que son efectos de grandes lluvias, ¿sí? Ya si nos han parecido muchas las lluvias esta temporada estival, imagínense si va a ser más todavía. Creo que se deben tomar cartas en el asunto, se deben hacer las obras necesarias, se debe trabajar en la prevención. En una época del año no sabemos dónde sacar el agua y tenemos crisis hídrica. Después llueve y no sabemos qué hacer con el agua, nos inundamos. Y en el medio nos incendiamos. Sí. Creo que esto habla claramente, no es que la naturaleza nos odia, sino es que no hemos trabajado de manera consciente y eficaz en la prevención de este tipo de tragedias que son parte del propio ciclo natural de nuestro planeta, y que tenemos que ser conscientes y trabajar en prevención. Pasa que pareciera ser que no trae votos, ¿no? Pero hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y tenemos que pensar en el bien y de todas las familias salteñas, y ahí sí yo creo que los recursos van a llegar donde realmente hace falta, porque plata en la provincia hay, yo les aseguro, vemos la ejecución presupuestaria,
Plata la provincia tiene, el Poder Ejecutivo tiene plata. Salta es la cuarta provincia con más asignaciones del Tesoro de la Nación que recibe por parte del Gobierno Nacional. Pero los fondos no van donde los salteños realmente lo necesitan, y esto hay que alertarlo, hay que denunciarlo, y sobre todo ser consciente que todos vivimos en la misma provincia. Pareciera ser que algunos no viven en la provincia y no les interesa que los bomberos tengan recursos, no les interesa que las familias no se inunden, no les interesa que los campos no se prendan fuego. Bueno, hay que ser consciente de una buena vez por todas, dejar de pelear por cuestiones ideológicas y concentrarnos en los intereses y las necesidades reales de los salteños. Perfecto. Senador, le agradecemos su tiempo. Sabe que tenemos los micrófonos abiertos para que la comunidad conozca mucho más, en su caso, las actividades o la agenda del legislador que representa al municipio capital. Le agradecemos su tiempo y esta Muchísimas entrevista. gracias. Que tenga